¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte, una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades para platicar con la doctora Evelia Reséndiz Valderas. Esto será sobre el tema el discurso matemático en el aula. Doctora, bienvenida a Punto y Aparte. Muchas gracias. Antes de comenzar con la plática, le comento que la doctora Reséndiz Valderas es licenciada en Físico-Matemáticas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CINVESTAB. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en nuestra universidad. Tiene perfil PRODEP y cuenta con la distinción Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha publicado diversos artículos científicos, libros y capítulos de libros relacionados a su línea de investigación, que es el discurso matemático en el aula. Doctora, nuevamente bienvenida y creo que va a estar muy interesante el programa. Muchas gracias por la invitación. Inicio preguntándole, doctora, ¿qué es el discurso matemático? Bueno, comento un poco el antecedente. Para estudiar ciertas cuestiones en el salón de clase, se tuvo que hacer como un recorrido de lo que se ha trabajado en la literatura. Entonces, si se empieza el estudio con ver a la educación como un sistema de comunicación, de la idea básica se partió de ahí para llevarlo al terreno de lo que es la matemática educativa, que bueno, es toda una corriente. La matemática educativa inició en otros países como didáctica de la matemática, en Francia didactique de la mathématique y en México matemática educativa. Ok, bueno, si vemos a la enseñanza como un espacio de comunicación, de ahí es importante estudiar lo que se dice y cómo se dice en el salón de clases, específicamente en el salón de clase de matemáticas. Por un lado. Por otro lado, han trabajado personas, investigadores, sobre estas cuestiones a nivel general sobre el discurso, a nivel particular sobre explicaciones didácticas y explicaciones científicas. Las explicaciones didácticas trabajadas en un trabajo de investigación son todas aquellas que utilizamos los docentes para hacernos entender, dar sentido. Hay ocasiones en que utilizamos cosas no matemáticas, como ejemplos, contraejemplos. Sin embargo, forman parte de nuestro discurso didáctico. Luego vienen las explicaciones científicas, estas cosas raras, de demostraciones que los estudiantes no entienden. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, se ha trabajado cuestiones de lo que se dice, se trabaja en esta interacción en el aula entre profesor y estudiantes considerando un contenido matemático. Quizás es algo que no es muy percibido a lo mejor por el docente, lo que pasa ahí. Entonces, de ahí, hace algunos años, vi como un área de oportunidad estudiar precisamente lo que se dice, se trabaja en la interacción en una clase de matemáticas. Bien, doctora. ¿Qué metodologías o enfoques se utilizan para analizar el discurso matemático en el aula? Como comentaba en un inicio, hay diferentes corrientes, teorías en esto de la matemática educativa, entonces todavía no se ponen de acuerdo sobre una metodología, sino hay varias a nivel internacional, a nivel nacional,
Sin embargo, bueno, en mi trabajo, desde una mirada etnográfica, que se investiga sobre un grupo de personas que hacen, que dicen, la parte cultural de este grupo de personas, nos fuimos encaminando por ahí para entrar a ese microsistema que es un salón de clase. Entonces se ha considerado turno a turno, o sea, quién habla, el docente, los estudiantes, a coro, qué quiere decir cada una de sus intervenciones. Luego entran aquí teorías, por ejemplo, Vygotsky, entra ahí la teoría, luego la corriente francesa, que yo la he tomado en algunas investigaciones, que es la transposición didáctica, que es cómo los conocimientos van transformándose una vez que entran al salón de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que aún las clases más planificadas sufren modificaciones a estar con un estudiante, con los estudiantes o de un salón a otro. Entonces hay varias teorías y no hay una metodología única, hay varias. Ahora bien, doctora, coméntenos por favor qué patrones o características son más comunes del discurso matemático en los diferentes niveles educativos. En este momento no podré hablar de los diferentes niveles educativos porque hemos trabajado junto con mis asesorados en nivel preescolar, en algunos nivel primaria, que es el básico. Sin embargo, en el medio superior todavía no tenemos algunos trabajos, pero en el nivel superior sí. Entonces, pues como patrones en los niveles básicos es que, bueno, el profesor es el guía, no por eso los niños o los jóvenes pues no dejan de participar, o sea, sí participan ante un contenido matemático, o sea, ante, no sé, la fracción, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus participaciones. Por ejemplo, tenemos una investigación del número en preescolar, entonces cómo los niños recitan, cómo 1, 2, 3 empiezan a recitar, cómo se les va adentrando en esta noción del número con la tiendita, con los billetes esos de mentira, los chiquitos, de juguete. Por un lado eso, pero ya, por ejemplo, en el nivel superior, bueno, interactúan con un contenido, en efecto, es el profesor el que guía la clase, pero pues hay intervenciones también de parte de los estudiantes. Y aquí quisiera ya en la última parte de platicar aquí de una investigación en particular, que tiene que ver con algo que descubrí sobre el rol de género en una escuela de ingeniería, por ejemplo, lo que tiene que ver eso. Pero bueno, al estudiar ciertos contenidos matemáticos en una escuela de ingeniería, por ejemplo, es sobre un tema particular que es la variación. ¿Qué es eso de la variación? Bueno, pues es un tema fundamental para la enseñanza del cálculo y interesaba ver cómo un profesor enseñaba esta noción. Entonces damos cuenta, ¿no? Primer paso, cómo, a través de la tabulación, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuál es el papel de los estudiantes cuando el profesor explica? Entonces, todo un análisis del discurso que se hizo ahí, donde tienen unas participaciones muy interesantes los estudiantes. Bien, doctora, aquí es donde yo también le quería preguntar, ¿qué desafíos enfrentan los docentes al fomentar el discurso matemático en el aula? Es una pregunta complicada porque no sé si estamos conscientes o no de los elementos que utilizamos, o sea, de las explicaciones didácticas que yo mencionaba, que son todos los recursos que podemos utilizar. A veces utilizamos manos, crece, decrece, aunque esto no es matemático, pero son cosas que utilizamos
No sé qué tan conscientes estén los docentes de esta parte de la importancia del discurso. Entonces, sería cuestión de trabajar con ellos. Hemos trabajado con algunos docentes donde ven lo potencial de esta parte de poner atención de lo que se dice, cómo se dice, para después intervenir con una situación de aprendizaje. Eso es lo interesante. Bien, doctora, si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Punto y Aparte. These days have been messing with you like a countless straight out makeup. And I know the right times when you're feeling surrounded, but I think you should know by now. From the golden domes of Bulgaria, I've been cold Himalaya, I'll be followed for the ride. From the blinding lights of Chicago through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. 'Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will live it all. Sure, we are getting close. And from the golden domes of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side. There is a blue sky hiding right behind those wistful stormy eyes. From the golden domes of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side. From the golden blue of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. From the lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con la doctora Evelia Reséndiz Valderas sobre el discurso matemático en el aula. Doctora, continuando con el tema, díganos por favor qué recomendaciones podría ofrecer a los docentes para mejorar el uso del discurso matemático como herramienta de enseñanza. Sí, bueno, una de las sugerencias es poner atención a la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, los niños jóvenes, a veces tienen pues ideas muy interesantes. Utilizar las ideas de los niños jóvenes para, con esas ideas, ejemplificar lo que son las clases, tomarlos en cuenta y no desacreditarlos, sino tomar en cuenta esas ideas que se dan justo cuando el maestro da su clase y hay esa interacción, esa participación de parte de los estudiantes. Yo creo que eso es muy valioso, tomar en cuenta las aportaciones de los jóvenes y los niños. Bien, doctora, ahora, ¿cómo cree que la tecnología podría influir en el discurso matemático en el aula, ya sea de manera positiva o negativa? Pues ahorita estamos en una época donde los jóvenes, los niños ya tienen sus dispositivos, entonces pues es una manera de
centrar la atención en contenidos. Sobre todo yo hablo por los contenidos matemáticos, ¿no? Como todos sabemos, culturalmente se dice que son difíciles, que hay problemas, entonces bueno, ya con visualización, no sé, de alguna gráfica, en una calculadora, en software libre como es el GeoGebra, esa puede tener otra dinámica, donde los estudiantes ya pueden visualizar y manipular la computadora al dispositivo para ver cómo una función, por ejemplo, crece, decrece, se mueve. Entonces, con estos atributos que le damos a ciertas nociones matemáticas, creo que es muy positivo y los estudiantes ya ponen más atención. Una prueba de ello son los estudiantes que tengo ahorita aquí en la licenciatura, de que trabajan graficación de funciones con GeoGebra, que es un software libre, ellos pueden manipular, hacer varias gráficas y ver qué pasa si le sumamos, le restamos una cantidad a las diferentes funciones que estamos viendo. Entonces, bueno, yo lo veo muy interesante en cuestión de utilizar la tecnología. De pronto nos desesperamos porque tienen sus dispositivos, usan los dispositivos, pero también lo pueden descargar en sus móviles, el programa GeoGebra. Entonces, bueno, pues es una herramienta que podemos utilizar. Ya todos los jóvenes niños traen sus dispositivos. No, y los manejan, pero a la perfección, ¿verdad? Manejan mejor que uno. Sí. Bien, doctora. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya a un tema muy suyo, porque aquí me gustaría que nos cuente un poquito sobre su libro Gamificación en el aula, los videojuegos como herramienta para la enseñanza de la ciencia, doctora. Creo que es algo que es de mucho interés para todos nosotros y le preguntaría yo, iniciaría preguntándole cuál es la importancia de utilizar los videojuegos como herramienta para enseñar la ciencia en el aula. Sí. Bueno, iniciaría esta parte diciendo que, platicándoles un poco sobre que México es uno de los países que consume más videojuegos. O sea, a nivel mundial somos el número 12, pero lo que es México, nos consumimos mucho videojuego. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechar esta parte? También hay videojuegos libres que no tenemos que pagar por ellos. Y entonces, bueno, optamos por trabajar con, somos 3 personas que trabajamos ese libro y optamos por trabajar un software libre, Cocori, donde para enseñar la célula, no tiene nada que ver con matemáticas, pero hicimos ese ejercicio. La célula animal, entonces se hicieron varias adecuaciones, trabajar también con Teams, el videojuego y con fotografías, imágenes, para que esto fuera más atractivo y motivara a los estudiantes. También en un grupo de licenciatura de esta facultad se trabajó eso y bueno, se motivaron mucho porque no es una clase tradicional de biología. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, los estudiantes tienen sus dispositivos, software libre que lo pueden también descargar en sus teléfonos. Tenemos aquí un centro de cómputo donde también se podían descargar, entonces es más dinámico, ¿no? No la clase tradicional donde el profesor expone, el estudiante responde o no responde, sino ahí ya es, claro, siempre guiado por el docente, no le quitamos el crédito. Claro. Entonces siempre guiados, bueno, nos vamos con la construcción del conocimiento con apoyo de herramientas tecnológicas, en este caso videojuegos. En el caso anterior de lo que comentábamos, bueno, GeoGebra, que es para la enseñanza de la matemática, se puede utilizar perfectamente. ¿Hay ejemplos concretos, doctora, sobre videojuegos que se presentan en el libro como gamificación en la enseñanza de la ciencia? Sí, que le comentaba, ese de Cocori, ese es el ejemplo con el que trabajamos. Hay más, hay más y que, bueno, sería cuestión de que se exploraran
más software libre, porque bueno, pues, conocemos que algunas limitaciones de las instituciones por adquirir algunos software o videojuegos, entonces recurrimos a los libres. Eso es con el que trabajamos. Bien, doctora. Ahora, ¿de qué manera sugiere en su libro que los docentes puedan adaptar y personalizar los videojuegos para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes? Bueno, pues una cuestión es que los entiendo a los docentes porque normalmente son grupos numerosos, entonces pues sí es como un trabajo extra, quizás en las planificaciones que ellos hacen, de empaparse. Por ejemplo, ahorita la SED tiene un programa de STEAM que abarca a muchos de sus escuelas de nivel básico, entonces que abarca primaria, secundaria. Entonces, bueno, se les están dando herramientas a los docentes para trabajar con algunas cuestiones de tecnología, pero bueno, eso es poco a poco, eso es toda una capacitación. Entonces, hemos acudido a algunas escuelas primarias a trabajar con niños en cuestiones de STEAM, pero bueno, también necesitamos en algún momento trabajar con profesores que a su vez están recibiendo capacitación, les vuelvo a repetir, por este proyecto STEAM que nosotros tenemos un proyecto, Mi Cuerpo Académico, de STEAM y participamos en una convocatoria con el gobierno del estado, con el COTACIT, y fue aprobado el proyecto, entonces en ese sentido estamos colaborando. Sí, sí. ¿La gamificación el significado es eso, a aprender con videojuegos? Sí, es una técnica. Es una técnica de utilizar algunos elementos para aplicarlos acá en los videojuegos, sí. Bien. Ahora, doctora, en base a eso, ¿cómo afectaría la gamificación con videojuegos en el compromiso y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la ciencia en este caso? Bueno, hemos visto situaciones, digamos, felices o donde el estudiante no está así como aburrido en clases de ciencias o de matemáticas, sino construye sus ejemplos porque puede manipular el dispositivo, la computadora, donde le quita, le pone, por ejemplo, tuvimos un curso propedéutico el año pasado para los aspirantes de aquí de la escuela, entonces armamos ahí unas cuestiones de fracciones. Ajá. Y ellos tenían que mover ahí unos objetos, y así intentamos ponerle movimiento a todas las actividades, entonces ya para ellos eso ya es novedad. O sea, cualquier cosita que agreguemos de gamificación, de juego, ya lo ven con otros ojos. Ya no es aburrido, tanto la ciencia como materias de ciencia o de matemáticas. Muy bien. Doctora, si me permite, vamos a hacer nuevamente una breve pausa y enseguida regresamos a Punto y Aparte. Ubicado en el municipio de San Carlos, Tamaulipas, el Cerro del Diente es otro de los atractivos naturales de la entidad, que se suma a formaciones montañosas como el Cerro del Bernal. Se estima que tienen 1.680 metros sobre el nivel del mar. Otras elevaciones de la sierra que acompañan al Cerro del Diente son el Cerro de la Virgen y el Cerro de San Pablo. Su ubicación ha contribuido para que esta región de Tamaulipas sea considerada en una isla ecológica que cuenta con ecosistema propio. En este lugar hay una amplia variedad de especies, entre ellas están venados, jabalís,
pumas, armadillos, coyotes y ardillas. De igual manera, por la pasividad de su ambiente, es también un buen lugar para la observación de aves como búhos, palomas, codornices, correcaminos, gavilanes y cuervos. Entre otros que convierten a la Sierra de San Carlos en una reserva ecológica de Tamaulipas. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con la doctora Evelia Reséndiz Valderas sobre el discurso matemático en el aula. Y ahora, doctora, yo quisiera que nos platicara un poquito sobre su último artículo denominado Un análisis e interpretación de los conocimientos pedagógicos del contenido presentes en la intervención de 2 educadoras al enseñar la medición. Díganos primeramente, doctora, ¿cuál es el objetivo principal del artículo? Sí, el objetivo principal del artículo es detectar, primero, analizar cómo una educadora enseña esa noción importante. ¿Por qué la medición? Porque había un antecedente que comenté hace un momento de estudiar el número en preescolar. Entonces ahí fue una experiencia muy interesante porque trabajaban con un software libre igual, de ensayo y error, como son niños de preescolar, ensayo y error. Entonces, son nociones básicas que vienen en el programa de preescolar, el número. Entonces, como también viene la medición, optamos por estudiar esta parte de la medición, que son longitudes, tamaños de ciertos objetos, que los niños trabajen con ellos. Sin embargo, nos dimos cuenta que se le presta más atención al número, al conteo, y se descuida un poco la medición, pero sin embargo, dimos cuenta de las estrategias que utilizan las 2 maestras docentes de preescolar sobre estas nociones matemáticas que vienen en los programas de estudio del preescolar. Fue en pandemia, entonces como verán hubo dificultades ahí para obtener datos, pero se logró. Se nos quedó por ahí 2 maestras en el camino por lo mismo de los problemas de la pandemia. Finalmente dimos cuenta cómo trabajaban 2 profesoras analizando el discurso en el aula sobre estas dos nociones matemáticas. Muy bien, doctora. Vamos ya prácticamente al cierre del programa. Aquí le pregunto yo si tiene algo más que agregar, algún tema que se nos haya quedado por ahí. Sí, yo quisiera agregar que el análisis del discurso es algo que fui descubriendo en mis estudios doctorales ya hace un buen de tiempo y me empezó a gustar. Entonces, hacia allá van encaminadas mis investigaciones y quisiera comentar que cuando uno estudia lo que se dice y cómo se dice en el salón de clase, las interacciones, los contenidos matemáticos, lo ve desde esta perspectiva. Por ejemplo, cómo se enseña la noción de variación, una noción matemática. Entonces uno se centra en el docente, fue la primera aproximación. Sin embargo, cuando uno está analizando los datos, dice, no, pero es importante analizar la participación de los estudiantes cuando se discute esa noción. Se fue haciendo esa investigación, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo que un doctor me dijo, eso es como un diamante en bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo viste desde una cara, ahora analízalo de otra cara. ¿Y qué razón tenía? Porque
posteriormente vuelvo a analizar esos datos y me doy cuenta, que es otro artículo que les comentaba, otra publicación de artículo, que ¿qué tiene que ver ahí el género? Cosa que yo no había considerado porque en su momento pues no era de interés para mí, sino más bien ese contenido matemático, las interacciones, pero ya lo analicé con otros ojos y me di cuenta de que en esa escuela del nivel superior, en ese grupo en particular, bueno, eran 3 grupos, el docente de forma directa pedía la participación de las alumnas mujeres, pero de los alumnos hombres no. Validaba más las respuestas de los estudiantes hombres que de las mujeres. Eso iba inhibiendo la participación de ellas. Eso fue algo que yo no lo tenía contemplado, pero bueno, sin embargo, analizando los datos con otros ojos, como bien me lo dijo un doctor, obtuvimos datos bien interesantes de el género en una escuela de ingeniería específicamente. Entonces, bueno, si a nivel nacional sabemos que hay pocas mujeres en escuelas de ingeniería y estudiando matemáticas también, entonces, bueno, me pareció muy interesante pues que se dé a conocer, ¿verdad?, a través de este artículo, cómo en estas interacciones los docentes tenemos mucha responsabilidad en cuanto a este discurso que se da, ¿no? O sea, de forma directa solicitando la participación de las alumnas, pero de los alumnos hombres no. Entonces, bueno, todas esas situaciones, quería comentar eso. Y que ahora actualmente yo veo ya en todas las carreras está pareja casi la situación de género, ¿verdad? Sí. Muchas mujeres estudiando ingeniería, arquitectura y carreras que anteriormente pues eran específicamente catalogadas para hombres, ¿no? Seguimos, hemos mejorado, pero seguimos con baja matrícula en ciertas carreras de ingeniería donde hay pocas mujeres. Vamos avanzando, pero todavía habemos pocas. Todavía falta. Bien, doctora, pues yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en Punto y Aparte con esta exposición tan interesante. Le agradezco su presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Y a usted que nos ve, le agradezco también el favor de su atención y no deje de vernos y de sintonizarnos en las plataformas digitales. Ya sabe que nos puede encontrar este programa en particular, Punto y Aparte, y toda la programación de la Dirección de Televisión Universitaria, TV UAT, en las plataformas digitales. Yo me despido y nos vemos en la próxima emisión.